Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de sistemas de ecuaciones no lineales, las generalidades y en particular el método de punto fijo. Lo primero que nosotros debemos entender es que los sistemas de ecuaciones no lineales son en general complejos, requieren de un gran número de operaciones o cálculos para poder lograr un éxito. ¿Sí? Entonces, también es importante entender que eh, el éxito de encontrar o no una solución puede depender hasta del método elegido, ¿sí? Y obviamente, pues, es la habilidad de reconocer esas particularidades que se puedan tener para decidir qué método utilizar. Eh, en este sentido, debemos entender que no los métodos que se presentan para sistemas de ecuaciones no lineales distan de los métodos para sistemas de ecuaciones lineales, en el sentido de que, bueno, pues la solución eh, es bien determinada a través de un proceso exacto. ¿Ok? Y esas aproximaciones se pueden realizar en forma iterativa hasta que se cumplan condiciones. Sí es importante entender que hay similitudes o similaridades entre la implementación en los sistemas de ecuaciones no lineales con respecto a métodos que se utilizan para resolver una ecuación no lineal. ¿Ok? Pero la diferencia también debe entenderse que en este caso se hablan de espacios de n dimensiones con todo lo que ello implica como el cálculo de la norma. ¿Ok? Eh, bien. Lo primero que vamos a considerar es ecuaciones, sistemas de ecuaciones no lineales que puedan representarse o escribirse de esta forma, como unas funciones f. Estas f's van a ser construidas a partir de las ecuaciones que conforman el sistema de ecuaciones no lineales. ¿Ok? Las f son funciones reales, ¿sí? Y siempre se pensará que son diferenciables. ¿Ok? Habrá métodos que soliciten o exijan que esa función pueda ser diferenciable. ¿Ok? Eh, por tanto, el sistema lo podemos escribir utilizando la notación vectorial. Consideramos entonces una f en donde las componentes son precisamente estas f's que construimos y esta sería una función vectorial y el vector de incógnita lo conformaríamos precisamente con las variables incógnitas que se presentan en el sistema. Por tanto, nosotros podemos escribir el sistema que presentamos hace un momento en forma vectorial muy compacta, que sería f, la función vectorial, que depende pues también de un vector. Es igual a 0 y atención, bueno, ese cero pues es también un cero vectorial. ¿Ok? Bien. Este, eh, ¿Qué es lo que nosotros también debemos tener? Bueno, pues una aproximación a la raíz o a la solución que se busca, ¿sí? Entonces, este valor va a ser el que va a utilizarse para generar todos los demás valores de la sucesión, ¿ok? Y es decir, pues es el punto de partida, todos estos elementos, el poder describir a la función, al sistema de ecuaciones como una función vectorial, y a tener un vector inicial con el cual tener todos nuestro proceso iterativo. ¿Ok? Recordar que en el caso de una ecuación, pues en general los métodos demandan condiciones en términos de un valor absoluto. En este caso, dado que estamos hablando de espacios vectoriales, tendríamos que entender que era la generalización, pues sería en términos del módulo o la norma de estos vectores, ¿no? Y en algunos casos podrían presentar hasta matrices. Entonces, pues es importante considerar que esta situación de utilizar espacios vectoriales Rn va a dar una complejidad
al proceso, ¿no? Y que en determinado momento, esto también puede ser punto de decisión para poder plantear o considerar otros métodos. Estos elementos de escribir al sistema de ecuaciones no lineales en términos de una función vectorial y a las variables en términos de un vector y tener además una aproximación inicial son los elementos en común que tienen el método de punto fijo y el método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales. En el punto fijo, lo que nosotros debemos entender es que pues cuando realizamos el proceso parece muy parecido a la iteración de punto fijo de una ecuación no lineal. Obviamente, insisto, la idea es que se trabajan en espacios n-dimensionales y esto hace que ahora tengamos que escribir este concepto en términos de normas de vectores y matrices. Y la convergencia de la solución la vamos a tener ahora en el entendido de que se construye una sucesión de vectores y que estos vectores pues tienen que converger a un vector. En particular, en el punto fijo, bueno, pues como dijimos, tenemos nuestra función, ¿sí? F, que representa en forma vectorial nuestro sistema de ecuaciones no lineales. Tenemos la aproximación, un valor, un vector inicial que es la aproximación, y ahora la idea es entender que esta X, la X de mi sistema, la debo escribir en términos de una nueva función. En general se le llama phi, pero el nombre es indistinto. Esta función phi va a permitir calcular precisamente el valor de X. Ya en términos de análisis de componentes, bueno, tendríamos entonces que la componente 1, es decir, x1, es igual a una función phi1 que se calcula o que se define en términos de todas las variables del sistema. Y esto es para cada una de las componentes. De este modo, nosotros podemos realizar la iteración. ¿Ok? Entender también que la elección de las funciones phi pues no es trivial. En general, de ellas va a depender, de las funciones phi, va a depender que haya convergencia o no convergencia. La, la idea es de que se despeja de la primera ecuación, la primera incógnita, y ese despeje puede ser total o parcial, a diferencia de los métodos de sistemas de ecuaciones lineales en donde el despeje es un despeje total. En este caso puede ser un despeje parcial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que eh, eh, del lado derecho nosotros podemos tener, por ejemplo, para calcular x1, utilizar precisamente el valor de x1, ¿no? En el caso de los sistemas de ecuaciones lineales, cuando despejas, la expresión que queda no incluye a la variable que despejaste. En este caso la puede incluir. Por eso se habla de un despeje total o parcial. ¿Ok? Entonces se despeja de la primera ecuación la primera incógnita, de la segunda incógnita, y así sucesivamente. De esta manera construimos ese conjunto de funciones phi que, bueno, pretendemos que generen una convergencia. ¿Ok? Bien. Esto quiere decir que nosotros debemos generar la recursividad para estas expresiones. Entonces, bueno, pues podemos utilizar variantes como por ejemplo considerar únicamente los valores de k'ésimos para calcular el valor k más 1. ¿Sí? O podríamos combinarlo, es decir, podemos tener variantes y tener aquí el uso de ideas como la del método de Jacobi o la del método de Gauss-Seidel. Y de esta forma nosotros podemos construir todavía más las sucesiones
de esta forma nosotros podemos construir el proceso iterativo. ¿Ok? Esto es importante porque la definición de phi es una cosa y la definición de recursividad, bueno, pues es otra, ¿no? En este caso estamos hablando de cómo hacer el proceso recursivo. ¿Ok? Una vez de que nosotros ya logramos tener un conjunto de funciones phi que van a lograr calcular en conjunto un vector que converge al vector solución, surgen también, una vez de que hemos terminado este proceso, surgen preguntas de si el proceso converge, si a donde converge es la solución, porque nosotros podemos tener un proceso que a lo mejor converja, pero pues no es la solución del sistema, ¿no? Entonces, son todos estos los aspectos que hacen complejo el tratamiento de sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, para poder garantizar la convergencia de este proceso, pues tendríamos que comprobar un límite. En este caso, el límite del vector k más 1 cuando k tiende a infinito debe ser igual al límite de la función phi evaluada en el vector k ésimo cuando k tiende a infinito. De esta expresión o de esta condición, nosotros podemos encontrar y representarla a través de las normas. En este caso sería la distancia de un vector a otro para poder saber que ese vector es cada vez, la diferencia entre ellos es cada vez menor si las distancias fuesen menor. En ese sentido, pues hay que utilizar las normas, hay que hacer el cálculo y todo esto conlleva a un proceso que definen precisamente funciones de Lipschitz y la constante que se calcula pues es una constante que es menor a 1. ¿Ok? Bien, pues con esto y con el ejercicio práctico esperamos que el método de punto fijo haya quedado revisado y bueno, también recuerda que hay una tarea que tienes que realizar. Muchas gracias.